Me fui a vivir solo a una cabaña en la montaña para escapar de mi matrimonio roto. Pero lo que descubrí allí me persigue mucho más que ella. Nunca pensé que pudiera acostumbrarme a la quietud. No a esta quietud, por lo menos. Hay silencios que acompañan, que arropan, que se sienten como una manta tibia sobre los hombros. Y hay otros, como este, que parecen ocupar toda la habitación, filtrarse por las ventanas mal selladas y hundirse en los huesos. No duele, no quema. Solo está ahí, constante, como un recordatorio de lo que ya no soy. Todas las mañanas abro la ventana de la cabaña antes de que salga el sol. El aire en esta zona de la sierra es tan frío que parece morderte la cara, pero me gusta sentirlo. Me hace creer que todavía existo. Preparo café en una vieja cafetera italiana que alguien dejó aquí antes de mí. El metal está manchado, pero el olor del café recién hecho, amargo, terroso, casi salvaje, llena la estancia como si fuera un perfume caro. Después, camino unos minutos fuera, entre los pinos altos que se mecen apenas con una brisa suave. El suelo está mojado casi siempre, cubierto de agujas secas. Hay días en los que el silencio es tan imponente que puedo escuchar mis propios pasos como si pertenecieran a otra persona. Me detengo en el mismo punto, una roca grande, oscura, a la que ya le llamo mi asiento. Me siento ahí a esperar la primera luz del día. Es mi pequeño ritual, la única rutina que no he abandonado desde que llegué. Aquí nadie me conoce. Nadie me llama por mi nombre. Nadie me pregunta cómo estoy ni qué me trajo a este rincón perdido. Y yo tampoco ofrezco explicaciones. A veces, cuando veo subir la niebla entre los árboles, pienso que debería escribir todo lo que pasó. Como si así pudiera sacarlo de mi cuerpo. Pero no, todavía no estoy listo. O eso creía. Hay algo que pasa con el silencio, te obliga a escuchar los pensamientos que siempre dejaste para después. Y yo he descubierto que, por algún motivo que todavía me avergüenza admitir, necesito contar esta historia. No para que alguien me dé la razón, ni para que me consuelen. Es simplemente, porque quiero soltarla. Como si se la entregara a la montaña. Todo empezó hace 12 meses, aunque si soy honesto, las grietas comenzaron mucho antes. Pero fue hace un año cuando tomé la decisión final. La más dura y la más simple de mi vida. La cabaña donde vivo ahora tiene 2 habitaciones, un comedor pequeño y un olor permanente a madera húmeda. No es mía, la alquilo por un precio ridículo porque nadie quiere vivir tan lejos del pueblo. Yo sí. Necesitaba este aislamiento. Necesitaba reconstruirme sin testigos. Mis manos, antes acostumbradas al teclado y al ruido de la ciudad, ahora saben de hachas, de troncos, de herramientas oxidadas que tuve que aprender a usar. Mis hombros duelen al final del día, pero es un dolor que entiendo. No como el otro. A veces, cuando preparo la cena, algo simple, casi siempre lo mismo, arroz, huevo, un poco de pan duro, me sorprendo mirando la silla vacía frente a mí. Antes odiaba el vacío, ahora he aprendido a convivir con él. Incluso tiene algo de paz. Algo que antes no sabía apreciar. Me he acostumbrado a no esperar pasos detrás de la puerta. A no escuchar el sonido familiar de llaves entrando en la cerradura. Me he acostumbrado a que mi cama tenga siempre el mismo lado frío. Me he acostumbrado a no hablar durante horas. Y, sobre todo, me he acostumbrado a no sentir esa punzada en el pecho cada vez que recuerdo cómo terminó todo. ¿O es lo que creía? Porque esta mañana, al dejar la taza de café sobre la mesa, mis dedos se quedaron quietos sin saber por qué. Algo en mi pecho se tensó, como si una mano invisible me apretara suavemente el corazón. Quizá ya estoy listo para contarlo. Quizá este silencio no quiere devorarme, sino obligarme a sacar la historia de donde la escondí. Mi esposa estaba fascinada con el nuevo vecino. Eso lo supe mucho después. Pero aquí, en este refugio perdido entre montañas, en esta vida que parece prestada, puedo verlo con una claridad aterradora. Puedo ver los gestos, las miradas, los silencios entre nosotros que antes pasaban desapercibidos. Lo que vine a buscar aquí no es olvido. Es honestidad. Y, con algo de temor,
creo que por fin estoy preparado para ser honesto conmigo mismo. No sé en qué momento exacto comenzó a romperse nuestra historia, aunque ahora, desde esta distancia fría y honesta, puedo ver señales que antes ignoré por comodidad o por amor. Pero si voy a contarla completa, tengo que empezar por el principio, cuando nada estaba roto y yo aún creía que el amor podía con todo. Conocí a Clara un día de noviembre, en una cafetería diminuta escondida entre dos librerías del centro. Yo había entrado solo para escapar de la lluvia, ella estaba sentada junto a la ventana, con un libro que parecía demasiado grande para sus manos. Recuerdo haber pensado que tenía una especie de luz tranquila alrededor, no era belleza arrebatadora, sino una presencia que te hacía quedarte un segundo más mirando. Yo no creía en esas cosas, pero ese día sí, el modo en que levantó la vista y me sonrió. Apenas un gesto pequeño, tímido, casi accidental, me golpeó en el pecho. Me acerqué solo para pedir sal, aunque no la necesitaba. Ella se rió, suave, con esa risa que después reconocería incluso entre el ruido de una fiesta. Nos enamoramos sin prisa. O, mejor dicho, yo me enamoré primero y con un silencio que me da vergüenza recordar. Ella tenía una forma de escuchar que hacía que uno se sintiera visto, no juzgaba, no interrumpía, no intentaba corregirte. Solo te miraba como si de verdad estuviera interesada en lo que decías. Venía de una familia complicada, me lo confesó temprano. Y tal vez por eso buscaba refugio en las cosas simples, el café, las caminatas, los silencios compartidos. No era una mujer de grandes declaraciones. Tampoco yo. Éramos dos personas reservadas, que se encontraron casi por accidente en una ciudad demasiado ruidosa. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Nuestros primeros años fueron suaves. No tengo otra palabra. Suaves como una manta en invierno, como una melodía repetida tantas veces que ya forma parte del alma. Nos mudamos juntos a un departamento pequeño, con una terraza ridícula que solo servía para dos macetas y una silla plegable. Pero para nosotros era perfecto. Por las noches, ella apoyaba la cabeza en mi hombro mientras veíamos películas que nunca terminábamos. A veces, dormía antes de que aparecieran los créditos. Yo me quedaba mirándola, como si no pudiera creer que una persona así hubiese decidido vivir su vida al lado de la mía. No todo era perfecto, claro. Ninguna relación lo es. Ella tenía impulsos difíciles de entender, momentos en los que se encogía emocionalmente y levantaba muros sin explicación. Yo, por mi parte, cargaba con la impaciencia de quien siempre quiere arreglar las cosas. Pero encontrábamos un punto medio. Al menos eso creí durante mucho tiempo. El trabajo la absorbía casi siempre, era arquitecta, y las entregas la dejaban exhausta. Yo trabajaba desde casa, así que mis horarios eran más flexibles. Me convertí, sin planearlo, en quien llenaba los huecos, cocinar, ordenar, esperar. Y lo hacía sin resentimiento. Ella llegaba tarde, me daba un beso rápido en la mejilla y se iba a la ducha sin decir mucho. Yo lo interpretaba como cansancio. Nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Con el tiempo, su cansancio se convirtió en distancia. No fue abrupto. No hubo peleas estruendosas, ni portazos, ni escenas dramáticas. Fue más bien una serie de micro ausencias. Conversaciones que antes fluían y ahora chocaban con paredes invisibles, miradas que no se encontraban, abrazos que empezaron a sentirse vacíos. Estoy agotada, me decía. Y yo le creía. Los domingos, antes nuestros días favoritos, se transformaron en horas dispersas. Ella quería dormir hasta tarde. Yo, caminar. Ella quería silencio. Yo, compañía. Pero lo atribuíamos al estrés. ¿A la rutina? Al peso de los años. Todas las parejas pasan por esto, repetía yo en mi cabeza, aferrándome a la ilusión de normalidad. Y sin embargo, había momentos, fugaces, casi imperceptibles, en los que veía algo distinto en su rostro. No era tristeza. No era enojo. Era otra cosa. Una especie de brillo extraño que aparecía cuando sonaba su teléfono y ella sonreía sin darse cuenta.
Una luz que no tenía nada que ver conmigo. No sospeché nada en ese entonces. O quizás sí, pero lo guardé en la parte más profunda de mi mente. En ese cajón interior donde uno mete todo lo que no quiere enfrentar. Ella me seguía abrazando algunas noches, buscándome entre sueños. Y yo me decía que eso demostraba que todo estaba bien. Qué fácil es engañarse cuando amas. Hubo señales, claro. Recuerdo una en particular, una tarde estábamos cocinando y mencionó a un tal Marcos, un compañero nuevo que sabía demasiado de plantas, eso dijo, riendo. Noté que se le iluminaba la cara al mencionarlo, pero no dije nada. No era celoso. Nunca lo fui. Tampoco quería convertirme en alguien controlador, así que dejé pasar el comentario, como tantos otros. Pero cuando recuerdo ese momento ahora, desde esta cabaña silenciosa, puedo ver el punto exacto en el que algo se movió dentro de ella. Un desplazamiento sutil, casi imperceptible. Algo que yo no supe nombrar. La vida siguió, pero con una textura distinta. Clara estaba más distraída. Más ansiosa. Revisaba el teléfono mientras cenábamos, salía a tomar aire al balcón con el móvil en la mano. Yo la observaba desde el sofá, con el corazón dándome pequeños avisos que yo tapaba con racionalizaciones baratas. Es solo trabajo. Está estresada, cuando pase la entrega va a volver a ser la misma. La verdad es que ninguno de los dos era el mismo ya. Y así, mientras yo intentaba sostener la calma de nuestra vida cotidiana, ella empezaba a irse hacia un lugar donde yo no tenía entrada. Un lugar que, según supe después, tenía nombre, rostro y una historia que me llevaba años de ventaja. El vecino nuevo. El atractivo arquitecto que se mudó a la casa de al lado. Eso vino después. Pero ahora entiendo que su llegada no causó la ruptura. Solo la reveló Update. La llegada del nuevo vecino fue, al principio, un detalle pequeño. Una coincidencia urbana. Una mudanza más en la calle silenciosa donde vivíamos. Yo lo vi por primera vez desde la ventana del estudio, mientras descargaba cajas de una camioneta gris. Alto, delgado, con un andar seguro que solo tienen quienes están acostumbrados a ocupar espacio. No le presté demasiada atención. Apenas pensé, otro arquitecto, seguramente, porque nuestras casas estaban en una zona donde casi todos trabajaban en el mismo rubro. Clara lo vio antes que yo. Eso lo supe después. En ese entonces, yo seguía aferrado a la idea de que lo nuestro era una fase difícil, no una caída libre. Intentaba compensar la distancia con pequeños gestos, preparar su comida favorita, preguntarle si quería que la acompañara al trabajo, ofrecerle masajes cuando decía que le dolía el cuello. Ella sonreía, pero era una sonrisa mecánica, desconectada. Como si yo fuera un extraño con un gesto amable, no su esposo. Fue un martes cuando lo noté por primera vez, esa extraña inquietud en ella. Estábamos en la cocina, yo cortaba verduras, ella revisaba algo en el celular. El sonido de un mensaje la sobresaltó. Ni siquiera lo abrió. Solo bloqueó la pantalla y se guardó el teléfono en el bolsillo como si hubiese cometido un error al recibirlo. Se me quedó mirando un segundo muy largo, y después bajó la vista al fregadero. ¿Todo bien? Pregunté, intentando que mi voz sonara natural. Sí, sí, cosas del trabajo. No insistí. Esa noche, ella salió al patio con una taza de té. Decía que necesitaba aire fresco. Yo la observé desde la ventana, apoyado en el marco, mientras ella se quedaba quieta frente a la barda que separaba nuestro jardín del vecino nuevo. La luz amarilla del foco exterior recortaba su silueta. Estaba inmóvil, como si escuchara algo. O a alguien. Yo pensaba que solo estaba cansada. Qué ingenuo. Las semanas siguientes fueron una colección de pequeños cambios. Tan sutiles que cualquiera los habría pasado por alto. Pero no quien conoce de memoria los gestos de la persona que ama. Ella se arreglaba un poco más antes de salir a tirar la basura. Abajo, en mayúsculas, porque ese detalle sigue doliéndome de una manera que no debería. Se arreglaba para tirar la basura.
Antes ni siquiera se ponía zapatillas, salía en pantuflas, despeinada, con una bata vieja. Ahora se retocaba el labial. Se acomodaba el cabello, elegía un suéter lindo incluso para esos 5 segundos de actividad inútil. Estás muy guapa hoy, le dije un día, mientras la veía arreglarse en el espejo del pasillo. Ella se rió, pero había incomodidad en la risa. ¿Solo hoy? ¡Qué amable eres! Siempre lo estás, respondí, sincero. Ajá, murmuró, y se fue sin mirarme a los ojos. Ahí, en ese ajá, había un universo entero que yo no quería descifrar. Los domingos empezaron a desaparecer. Ella encontraba excusas para salir, voy a comprar unas muestras de pintura, tengo que llevar unos planos, prometí ayudar a una colega. La mayoría de esas excusas no tenían sentido, pero yo me aferraba a la lógica para no enfrentar la verdad. Luego vinieron las discusiones pequeñas. ¿Frías? Sin gritos. Sin lágrimas. Eso fue lo peor, la ausencia de emoción. No te veo, le dije una noche, cuando se metió en la cama sin siquiera tocarme. Estoy cansada. Siempre estás cansada. Perdón por tener una vida, soltó. Esa frase, dicha sin mala intención aparente, me golpeó como un puño. Porque yo también tenía una vida, solo que la había moldeado alrededor de ella durante años. Nos dimos la espalda esa noche. No dormí. Ella sí. La primera señal seria, la que perforó algo muy profundo en mí, llegó un jueves cualquiera. Yo volvía del supermercado con bolsas en la mano cuando escuché una risa desde el patio. No la risa suave y contenida típica de Clara. Era otra. Una risa abierta, ligera, la risa que yo casi no escuchaba desde hacía meses. Me quedé quieto. No porque sospechara, sino porque la extrañaba. Avancé despacio hacia la puerta corrediza que daba al jardín. Ella estaba junto a la barda, inclinada hacia ella, hablando en voz baja. Y del otro lado, sin necesidad de verlo, supe que estaba él. El vecino nuevo. Cuando intenté abrir la puerta para entrar, ella se sobresaltó de una manera tan exagerada que se me heló el estómago. Ah, eres tú, dijo, como si esperara a otro. Ese otro no existía aún en mi mente. O no quería que existiera. Sí. ¿Todo bien? Estaba saludando al vecino. Ya. No seas ridículo, añadió, defensiva, sin que yo hubiese insinuado nada. Ese día sentí algo nuevo, una especie de vacío en la boca del estómago. No dolor. Un hueco. Pero la explicación más fuerte estaba por llegar. La tregua duró poco. Su teléfono empezó a sonar más seguido. Muchas notificaciones. Mucho bloqueo de pantalla cuando yo rondaba cerca. A veces se iba a bañar y se llevaba el móvil consigo. Nunca había hecho eso. Me repetía que no había motivos para dudar. Que no era ese tipo de hombre. Que el amor se sostenía con confianza, no con vigilancia. Hasta que un día, limpiando el auto, encontré algo. Lo primero que sentí fue una punzada eléctrica en el pecho. Un shock. No miedo, no rabia, certeza. Era un pequeño papel doblado, escondido entre el asiento y la palanca de cambios. Una letra que no era la mía. Una frase mínima, casi inocente. Gracias por hoy. Me hiciste reír. Apenas 9 palabras. Pero suficientes para que se me helaran las manos, para que mi garganta se cerrara de golpe, para que la respiración se volviera un acto mecánico. Era un pedazo de papel. Nada más. Y era, a la vez, una grieta abierta por donde toda mi vida empezaba a desmoronarse. Final update. Hay revelaciones que no llegan como un rayo ni como un grito. Llegan como un murmullo. Como un roce apenas audible que, sin embargo, desarma toda tu vida. La mía llegó así. Durante días intenté justificar aquel papel. Me dije que podía ser de una colega, de alguna reunión de trabajo, incluso de un cliente.
Cualquier explicación absurda que evitara mirar el abismo. Pero dentro de mí algo ya estaba roto. No era celos. Era intuición. Esa intuición silenciosa que uno solo escucha cuando ya está herido. Clara siguió actuando igual, ausente, tensa, distante. Yo la observaba en silencio, con una mezcla de tristeza y resignación. No peleaba. No exigía. No preguntaba. Ya no veía el sentido. Éramos dos personas que compartían techo pero no vida. Yo dormía con un vacío creciendo en mi pecho, ella, con el teléfono bajo la almohada. Una noche no pude más y decidí salir al patio. Necesitaba aire. Necesitaba entender en qué me había convertido. Caminé despacio hasta la barda. El jardín estaba oscuro, salvo por una tenue luz que venía del lado del vecino. Y entonces lo escuché. Su voz. La de él. Baja. Muy baja. Como una confidencia. Clara estaba pegada a la barda, con las manos apoyadas sobre el concreto, como si ese borde fuese ahora su frontera más íntima. Reía. La misma risa abierta que yo ya no escuchaba desde hacía demasiado. Me quedé inmóvil. No quise interrumpirlos. Ni siquiera lo pensé. Solo los miré, a través de ese resquicio entre tablas que nunca había llamado mi atención. Él estaba también inclinado hacia nuestro patio, riéndose, tocándose el cabello de una manera juvenil. Una manera que reconocí, eso no era un cross nuevo. Era un amor viejo revivido. Me quedé ahí, en silencio, como si mi cuerpo se hubiese congelado. Y lo que escuché después terminó por vaciarme por completo. Nunca pensé volver a verte así, dijo él. Clara bajó la cabeza. No pude ver su expresión, pero su voz la delató. Yo tampoco, murmuró. Pensé que te había perdido para siempre. Sentí como el mundo se inclinaba ligeramente, como si alguien lo hubiese empujado. No hubo rabia. No hubo explosión. Solo una calma absoluta. Una calma que todavía me asusta. Entré a la casa sin hacer ruido. No dije nada. No pedí explicaciones. No dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama hasta que amaneció. Cuando Clara se despertó, yo ya sabía la verdad, aunque faltaban piezas por encajar. Ella me miró como si hubiera visto a un extraño en nuestra habitación. ¿Estás bien?, preguntó, forzando una voz tranquila. Sí, respondí. Y supe que era la última vez que le mentiría. La confirmación final llegó 2 días después. Él no solo era el vecino nuevo. No solo era alguien que la hacía reír. No solo era un hombre atractivo mudándose junto a nuestra casa. Era su ex. El ex del que nunca me habló. El ex que, según su hermana, le había marcado la vida. El ex que había desaparecido años atrás sin explicación. El ex que, al parecer, nunca dejó de vivir dentro de ella. Me enteré por accidente. O por destino. Llamé a la hermana de Clara para preguntarle si podía recomendarme un cerrajero, la cerradura empezaba a fallar. Y después de resolver eso, ella lo soltó con una naturalidad que me dejó sin aire. Ah, por cierto, ¿ya conociste al famoso Adrián? Qué coincidencia que viva ahora al lado. Clara te contó que... ¿Qué? Pregunté, con un tono más plano que el suelo. Bueno, que salieron años. ¿Mucho? Pensábamos que iban a casarse. Fue su gran amor. Su gran amor. Sentí como una de mis manos temblaba ligeramente, un temblor pequeño, casi imperceptible. Me apoyé en la mesa para disimularlo. No, no lo sabía, dije. ¿Estás seguro? Pensé que, bueno, que ella te lo habría mencionado. Me reí. Una risa vacía. Yo también lo pensé. Colgué. No lloré. No podía. Era como si la tristeza estuviera atrapada detrás de una puerta blindada dentro de mí.
Esa noche la confronté. No con gritos. No con reproches. Solo con un tono que ni siquiera parecía mío. ¿Desde cuándo? Ella se quedó congelada. No hizo falta aclarar de qué hablaba. No quiero hablar de eso, susurró. Entonces ya está, respondí. No, replicó, con un temblor en la voz, no significa nada. Fue accidental. ¿Lo amas?, dije, sin emoción alguna. Ella abrió la boca para negarlo, pero no pudo. Y esa incapacidad fue la respuesta más cruel que recibí en mi vida. Los días siguientes los viví en un modo extraño, automático. Fui a trabajar. Cociné. Me lavé los dientes. A veces me quedaba mirando la pared del salón durante minutos, sintiendo que mi cuerpo estaba ahí pero mi vida, no. Y entonces tomé una decisión. Una decisión que todavía me impresiona por su frialdad. Una decisión tan quirúrgica que incluso ahora, desde mi cabaña en la montaña, me pregunto en qué momento dejé de ser la persona que era. Vendí la casa. Pero no a cualquiera. La vendí a la ex de él. A la mujer que, según los rumores del vecindario, había estado obsesionada con Adrián durante años. Una mujer que él evitaba desde hacía tiempo. Una mujer que, al enterarse de que él vivía con una nueva pareja, hizo todo lo posible por comprar cualquier propiedad cercana. Una mujer que no dudó ni un segundo cuando oyó por teléfono. Está en venta. Y el precio es negociable. Fue la transacción más silenciosa y eficiente de mi vida. Dejé la casa vacía, limpia, impecable. No dejé una sola palabra escrita, ni una nota, ni un rastro de reproche. Clara llegó esa noche y encontró las habitaciones vacías, mi ropa desaparecida, las llaves sobre la mesa. Solo le dejé un mensaje. A veces, el destino necesita ayuda para que la gente vuelva a estar exactamente donde quiere estar. Me fui sin mirar atrás. Y dejé a Clara con su gran amor. Y a su gran amor, con la persona de la que llevaba años huyendo. Que vivieran juntos. Al lado. Para siempre. No por venganza. Sino porque, por fin, entendí que ellos no me pertenecían. Que el amor que se va solo. Y que yo merecía algo más que mendigar migajas de un corazón que nunca fue mío del todo. Así llegué aquí. A esta cabaña. A esta soledad tranquila. A esta vida nueva que, poco a poco, empieza a sentirse mía. Trabajo con mis manos. Camino entre pinos. Duermo sin sobresaltos. Y aunque hay noches en las que el pasado llama suavemente a mi puerta, ya no lo dejo entrar. Hace unas semanas la vi. Por casualidad. Clara estaba parada frente a una cafetería del pueblo, con un abrigo que yo le había regalado. Se veía más delgada, más pálida. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como si la vida le regresara de golpe. Tenemos que hablar, me dijo. Nos sentamos. Yo pedí café, ella, agua. No dejaba de mover las manos. No sabes lo que pasó después de que te fuiste, comenzó. No necesito saberlo. Adrián, vaciló, Adrián no sabía que ella vivía allí. No sabía que era su casa. Se puso mal. Muy mal. Imagino. Ella empezó a aparecer todos los días. Llamaba a su puerta. Le dejaba notas. Le gritaba. Fue horrible. Asentí. Yo tampoco estaba bien, añadió, bajando la voz. Me di cuenta de que, no sabía lo que quería. Si lo sabías, respondí, pero no querías enfrentarlo. Ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran un golpe. Lo siento tanto. Lo sé. Podemos. No, respondí, con una tranquilidad que me sorprendió. No podemos. No debemos. Ella tragó saliva. Te extraño. Extrañas lo que eras conmigo, corregí, no a mí. Yo ya no estoy ahí. Se le humedecieron los ojos.
¿Algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné, dije, sin dureza. Pero eso no significa volver. Entonces, entonces sigue tu camino, Clara. Yo ya empecé el mío. Nos quedamos en silencio un largo rato. Un silencio lleno, denso. Uno distinto al que compartíamos antes. Era un silencio final. Antes de irse, me tocó la mano. Nunca quise herirte, susurró. Pero lo hiciste, respondí. Y sobreviví. Regresé a la cabaña antes de que cayera la noche. Caminé entre los árboles, escuchando el crujido del suelo húmedo. El aire frío me golpeó la cara, pero esta vez no dolió. Abrí la ventana, preparé café, me senté en mi roca habitual mientras el cielo se teñía de naranja. Y entonces entendí algo que me tomó un año aceptar. No me fui por ella. No me fui por él. Me fui por mí. Porque hay silencios que destruyen. Y silencios que construyen. Y en este silencio nuevo, limpio, frío, lento, finalmente descubrí una verdad simple. Estoy en casa.